Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Las reformas económicas impulsadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, desencadenaron una serie de manifestaciones ciudadanas en rechazo al llamado paquetazo, que luego dio paso también a una crisis social y política que tiene en vilo la estabilidad de ese país suramericano. Veamos el reportaje. El pueblo unido jamás será vencido. Las protestas antigubernamentales en Ecuador trascienden a un cruce de acusaciones entre los indígenas y el gobierno. Las autoridades acusaron a los pueblos aborígenes de retener a varios policías mientras amenazaban con aplicarles la justicia ancestral si las fuerzas de seguridad entraban al sitio. Los manifestantes señalan a la fuerza pública de infiltración. Y los policías que ahora están detenidos, ellos fueron los que agredieron, los que lanzaron bombas a estas inmediaciones en la cual pusieron en riesgo la vida de muchos hermanos. Según cómo vaya a reaccionar el gobierno también, si no, también está mucho en riesgo la vida de los señores policías. El gobierno también denuncia la retención de varios periodistas. Y a 27 periodistas de distintos medios de comunicación no se les ha permitido salir como es su voluntad. Desde Bruselas, el exmandatario Rafael Correa rechazó estar detrás de las protestas y pidió elecciones presidenciales adelantadas. Ha habido exceso, ¿eh? Hay sectores indígenas que son muy duros. Por ejemplo, agredieron a un sacerdote católico, el padre José Carlos Tuárez, está filmado cobardemente, pero no son todos los indígenas. La mayoría son pacíficos. La mayoría de los manifestantes son pacíficos. Las protestas estallaron por un paquete de medidas económicas, incluido el retiro de subsidios para los combustibles, lo que aumentó su precio en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos poniéndonos en contexto, veamos entonces en detalle qué es lo que propone el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Él propone una suspensión del subsidio y la liberación de los precios del combustible. También unas 300.000 familias ecuatorianas más recibirán un promedio mensual de $15 adicionales por medio de bonos. También propone una reducción de aranceles para la maquinaria, los equipos y materia prima agrícola e industrial, así como la reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para los empleados públicos, además de la eliminación de los aranceles a la importación de celulares, computadores y tabletas. De otra parte, serán destinados $1.000 millones para créditos hipotecarios a una tasa del 4.99% y también para los contratos ocasionales o temporales van a tener una reducción del 20% en la remuneración. No es la primera vez que Ecuador tiene una crisis política y social. Ya en el pasado la presión social ha llevado a momentos de tensión e incluso al retiro de varios presidentes que han estado en el poder. Tenemos, de acuerdo a la imagen, Abdalá Bucaram, Yamil Nawat y también Lucio Gutiérrez son algunos de los presidentes de este país suramericano que se han visto presionados por diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Para debatir sobre este tema están con nosotros en el estudio Yasmín Balaguer, ella es politóloga e internacionalista. También está con nosotros Germán Cortés, él es magíster en sociología, es doctor en estudios sociales, y también están con nosotros a través de Skype Pavel Muñoz, él es asambleísta por Pichincha, que es una región de Ecuador, por la bancada de la Formación Política Revolución Ciudadana, y Alberto Daic, que es economista y ex vicepresidente de la República del Ecuador. Ustedes también pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, @France24_ES es nuestra dirección en las redes sociales. Deje sus comentarios con el numeral El Debate F24. Pues vamos a dar paso entonces a la discusión y comienzo preguntándole a Yasmín aquí en el estudio el origen de esta crisis. Más allá de esta modificación económica que propuso el presidente Lenín Moreno, hay un trasfondo, tiene diferentes niveles, es un malestar que venía desde antes. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Bueno, ciertamente es un malestar que viene desde antes, desde cuando inició la campaña, porque Lenín Moreno se elige con un discurso político similar al que venía manejando Rafael Correa. Desde allí viene un malestar que se ve reflejado en las encuestas, porque las encuestas lo son siempre y cuando esté sustentado en hechos, y aquí vemos los hechos realmente. Las medidas, claro que son impopulares,
pero son necesarias cuando se necesita sanear la economía de Ecuador, que está totalmente afectada por un desbordado gasto público que supera el 50% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, y adicional a esto es una economía dolarizada que no tiene muchos recursos, no tiene manejo de una política monetaria que pueda adoptar otros instrumentos para corregirlo. Es una responsabilidad social con los más necesitados quitarle el subsidio a los que más favorecen, que es a los estratos medios y altos, un subsidio a la gasolina. Cruzo la intervención, ya le voy a dar la palabra a Germán, paso a Pavel Muñoz, quiero conocer su opinión sobre este tema. ¿Esto tiene un trasfondo más allá del simplemente malestar que generó en la sociedad ecuatoriana estas modificaciones, este paquete de medidas económicas impuestas por el presidente? Santiago, buenas noches y un saludo a todos. Efectivamente tiene un trasfondo. Aquí lo que tenemos es un problema y es que en 2 años y medio de gobierno, los periodos presidenciales son de 4, no se ha manejado la economía. La política mató a la economía. Hemos tenido un presidente que ha presentado no un programa económico, sino que a lo lapso de estos 3 años ha presentado un conjunto de reformas, si usted quiere, o medidas económicas que en realidad no han sido consistentes y han tenido este defecto. Se ha hecho un diagnóstico catastrófico de la realidad económica, pero en realidad se han tomado decisiones políticas. Déjeme recordarle, Santiago, que la primera intervención que hace el presidente, digamos apenas iniciado su mandato, lo que señala es que tiene una economía absolutamente endeudada, que no tiene si usted quiere, las medidas y las herramientas económicas que le permitan hacer una buena economía. Pero la decisión que toma para atender esa realidad que él había diagnosticado es una consulta popular, con lo cual la gente no entiende cómo es un diagnóstico económico para tomar una decisión política. Luego vienen medidas nuevamente desacertadas hasta llegar al Fondo Monetario Internacional, que muchos reconocemos que es un pésimo médico, porque a pacientes que tienen distintas enfermedades les da siempre la misma receta y esta receta ha explotado en el caso ecuatoriano como lo hemos visto. Permítame cerrar con esto, yo no estoy en este momento en mi país y les mando un abrazo fuerte a todas esas personas que están movilizadas, muchos deseos de paz, pero también muchos deseos de dignidad. Señor Alberto Daic, ya le voy a dar la palabra a usted. Quiero consultarle con mi invitado en el estudio, Germán Cortés, opinión al respecto. Bueno, yo pienso que definitivamente es un tema que va más allá de lo económico. Tiene necesariamente que ver con asuntos políticos y hoy estamos viendo cómo la movilización que particularmente tiene como un elemento indígena como protagonista, pues está representando a una serie de sectores y de organizaciones populares que están sintiendo como el impacto, ¿no?, del paquete, digamos, propuesto por la estructura, por el establecimiento. Siento que no es una cosa que surja en este momento, que tiene unos elementos previos, preliminares muy importantes, y cuando se habla del Fondo Monetario Internacional como este elemento, esta entidad que promueve pues un poco también desarrollos económicos en América Latina, estamos viendo también cómo las deudas crecen y cómo se incrementan sobre todo como los impactos en la economía de las personas más vulnerables. Sí. Señor Alberto Daic, ¿cuál es su opinión al respecto para el cierre de esta primera ronda de preguntas? Bueno, coincido con el análisis hecho muy acertadamente por Yasmín. No voy a profundizar en que la economía ecuatoriana fue recibida por el presidente Moreno con el más alto gasto público en relación al PIB de todo el continente americano, más que Venezuela. Se duplicó en el periodo de Rafael Correa. Había que tomar esta medida, Yasmín lo ha explicado correctamente. No es el Fondo Monetario. Cuando un país va al fondo es porque tiene problemas. Y no tiene problemas porque el fondo se los ha creado. Va porque ha gastado demasiado, porque ha sido irresponsable. Y eso es lo que sucedió. Este subsidio ha representado más de 100.000 millones de dólares en 45 años. Un subsidio que el mismo Rafael Correa, y hay videos en YouTube que la ciudadanía lo puede ver, reconoce que iba fundamentalmente a las clases más altas. Era inmoral sostenerlo, era inmoral contra los pobres sostener ese subsidio. Ahora bien, dada la medida, comprobadamente, activistas venezolanos y cubanos se han infiltrado en el Ecuador por los intereses del socialismo siglo XXI, por los intereses del gobierno anterior de que este gobierno actual se caiga, y los contrabandistas a los cuales se les va a eliminar un millonario negocio y quienes han estado atados a la importación de combustible y durante décadas se han beneficiado, se han unido todos
para producir a través del movimiento indígena un verdadero intento de golpe de Estado en el Ecuador. Señor Dijk, ya usted toca unos puntos importantes, que es esta parte del correísmo, y Venezuela los vamos a tocar más adelante en este debate, pero no quiero dejar pasar esta ronda sin que miremos cuál era entonces la realidad económica de Ecuador, que se ve forzado a tener que hacer estas reformas. Ya dábamos algunos indicios por este lado, pero Ecuador tuvo un boom económico en los años anteriores, no ahorró entonces lo suficiente, no se preparó de pronto para la época de las vacas flacas, Yasmín. Es que precisamente eso sucede cuando llega un gobierno asistencialista o populista, o como algunos lo llaman progresista, porque pues tiene sus variaciones, pero el asistencialismo y el paternalismo en este tipo de gobiernos, a diferencia de gobiernos de derecha, también tiene subsidios, pero la diferencia es los condicionamientos. Los gobiernos populistas o paternalistas dan subsidios sin ningún tipo de retribución o de condicionamiento que permita detener alguna distribución de ese mismo subsidio, se permita devolverlo. En ese orden de ideas se desbordó y se incrementó el gasto público. Por ejemplo, el gobierno, el Estado creció, casi se duplicó, el gasto también. Y era insostenible. Como la economía está dolarizada, no se puede contraer, por ejemplo, la base monetaria. Es imposible. Entonces, lo que tiene que recurrir un gobierno es o a impuestos, o a las políticas laborales, o al endeudamiento. Pero para el endeudamiento, para tocar lo último, que sería lo del empleo, para tocar impuestos, el endeudamiento, se recurre al Fondo Monetario Internacional, que se ha satanizado, pero es un banco al cual se recurre y el cual genera unos condicionamientos, unas condiciones como cuando uno va a un banco y mira que tenga la capacidad de pago y disminuir el riesgo. Eso pasa en los países y lamentablemente Ecuador tiene un índice de riesgo país alto y se generan estas políticas y estas condiciones para poderle generar ese préstamo y que sea responsable con sus finanzas. Alberto, en la ciudad de Guayaquil, su opinión, ¿Ecuador tenía alguna otra opción para hacer frente a esta situación económica que estaba presentando, o este paquete de medidas que presentó el presidente Lenín Moreno era tal vez la única opción que tenía? Santiago, siempre hay muchas opciones. Se pueden subir impuestos, se puede cortar toda la inversión, pero la más sana era la eliminación de este subsidio. ¿Cómo puede usted creer que en el Ecuador el diésel costaba $1? Compárelo con el de cualquier otro país de Latinoamérica, excepto Venezuela, por supuesto, que es un país que ya no es viable. Pero en cualquier otro país latinoamericano el diésel vale de $3 para arriba. La gasolina subsidiada. Entonces, esta era la medida más sana para la economía ecuatoriana. Eliminar esta perversión de tantos años. Coincido totalmente con la explicación dada por Yasmín. Tal vez ella quiso decir la base monetaria sí se puede contraer en una economía dolarizada si hay un déficit de balanza de pago. Lo que no puede haber es la variación del tipo de cambio, que ella correctamente ha mencionado como una válvula de ajuste. Entonces, es muy difícil sostener un gasto público como el que se sostuvo en el Ecuador. Imposible en una dolarización sin que ponga en serio riesgo todo el sistema. Su opinión por este lado, Germán. Sí, creo que pues finalmente se habla de desarrollo y desarrollo económico. Pienso que no es solamente un tema de desarrollo económico, sino también de desarrollo social. Aquí la disputa y un poco también la demanda que están haciendo las organizaciones populares, sindicales, trabajadores, indígenas, campesinos, va un poco más allá del asunto económico. También tiene que ver directamente con ejercicios también como de defensa y de protección de sus derechos civiles, de sus derechos ciudadanos y obviamente lo que significa pues un Estado social de derecho en función de la demanda y de la defensa también de lo que significan pues las necesidades sentidas de la población. Creo que hay un contrapeso muy importante como para el debate porque pues finalmente dentro del paquetazo no hay solamente medidas económicas, sino que también en el fondo terminan pues hablándose de medidas sociales y socioculturales muy impactantes pues para la vida cotidiana, ¿no?, del ecuatoriano del común. Pavel, su opinión en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, gracias, Santiago. Primero, yo he decidido participar en un debate de ideas. Y lo que sí quiero confrontar directamente y de manera muy frontal y radical son posiciones ridículas y burdas. No puede ser que un académico, un ex vicepresidente de la República, se haga eco del discurso oficial diciendo que detrás de esto está Rafael Correa o Nicolás Maduro. Me parece que eso es burdo, ridículo, y si ese es el nivel de debate, digamos, me parece que deberíamos estar en otro plano. Yo voy más en la línea de Germán. Lo que me parece es que aquí tenemos un problema de economía política. Y usted decía una cosa acertada, Santiago. ¿Cómo es que un país como el caso ecuatoriano logró en los 10 años en los que estuvimos en el poder como Revolución Ciudadana ser entre los 3 países que más creció, ser entre los 3 países que más pobreza redujo, achicó la distancia entre los ricos y los pobres, mejoró su coeficiente de Gini, y es porque tuvo una política fundamentada en una inversión pública que también atrae inversión privada, es porque tuvo una política de cuidado y de protección a la industria nacional cuando quiere generar empleo, es porque tuvo, como bien decía Santiago, bien decía Germán, perdón, un entendimiento de que desarrollo no es solamente que estén bien los números cuando la gente está mal, desarrollo es que esté bien la gente fundamentalmente, y así se mejoraron condiciones de vida. Sacamos a 2 millones de la pobreza. Y cierro con esta idea. Entre el año 2014 y 2015 hay para las economías latinoamericanas un momento muy complicado. Se tomaron medidas. Cuando Rafael Correa sale de la economía ecuatoriana, ya habíamos logrado recuperar una tasa y una trayectoria de crecimiento desde el tercer trimestre del 2016. Lenín Moreno llega, se dedica a trabajar para el gran capital, para el capital bancario y especulativo, y le doy una foto. El año anterior terminamos con una economía que creció al 1,2% cuando las utilidades netas de la banca crecieron al 40%. Esa es la realidad que no queremos defender, y detrás evidentemente que hay un problema de economía política donde el Fondo Monetario Internacional, como bien decía Yasmín, es un banco, pero yo prefiero ir a un banco que respete mi política económica soberana y no que me imponga la que él cree. Responde por este lado, Yasmín, antes de darle paso a Alberto. El Fondo Monetario Internacional no impone, simplemente sugiere y obviamente hace un análisis de cómo está la economía, hace un diagnóstico y genera las mejores alternativas que tiene, y pues si los países se quieren acoger simplemente lo hacen, y hemos tenido casos exitosos como el de Bolivia o el de México, es decir, hay muchos casos y no impone. Segundo, decir que estas medidas económicas afectan a los más necesitados, a los más pobres, no, por el contrario, es absolutamente necesario tomarlas porque es insostenible. No tenía de dónde más el gobierno hacerlo, podría endeudarse más, pero los intereses iban a ser cada vez más altos porque la productividad o la generación de empleo tampoco es alto en Ecuador, entonces tampoco es justo con una población que se vea castigada, que no pueda acceder al crédito por esos mismos intereses altos, que esté subsidiado el transporte que beneficia a los que tienen carro, a los transportadores, y ahí quiero entrar en algo, es una absoluta falacia pensar que al subir el combustible se va a incrementar el costo de los productos, porque ni que un camión transportara un solo alimento, o sea, un flete transporta una cantidad una carga completa, que lo que se sube el precio se distribuye en el total de la carga, lo cual puede generar más productividad en quien transporta para poder diluir esos costos. Ahora, otras medidas que se podrían tomar, como se han tomado las del empleo, para el sector público esencialmente, en el cual sí ha habido un recorte masivo, porque de eso se trata, hacerlo paulatinamente, de reducir el Estado. El Estado está, en esos años que estuvo Correa, casi que se duplicó el tamaño del Estado, lo cual... Sí. Pues es un despropósito con la gente. Esos subsidios salen de alguna parte, los subsidios que van para ese transporte. Se le quita para subsidio a las familias, a la educación, a la salud. Sí. De alguna manera tiene que salir. Entonces, para el bienestar realmente de la población, se deben tomar este tipo de medidas que no son populares. Cruzo ahora a Alberto en la ciudad de Guayaquil. Nuestro invitado Pavel desde la ciudad de Buenos Aires criticaba esta posición de acusar al correísmo y a Venezuela de estar involucrados en generar la inestabilidad que se está generando en Ecuador en este momento. ¿Qué le responde usted? Porque el presidente lo ha dicho, pero no ha dado pruebas al respecto. Ya hay varios detenidos en el Ecuador de origen venezolano y cubano que han estado infiltrados en las manifestaciones. Timochenko
el líder de la FARC se ha solidarizado con el movimiento. Es público y notorio que las FARC financiaron la candidatura de Rafael Correa a la presidencia de la República. Esto no admite duda, y las FARC han sido auspiciadas y internacionalmente se conoce por el gobierno de Venezuela. No es el socialismo siglo XXI, un eje político generado por la inteligencia cubana para apoderarse de los países latinoamericanos, exportar su revolución que ya no se podía exportar con métodos violentos. Por supuesto que lo es. Yo no estoy hablando de cosas que no conozco, son cosas reales. Entiendo la posición política de Pavel. Solo le recuerdo que en esa supuesta brillante política económica del gobierno anterior, todos los reportes internacionales, y ha sido extraordinariamente clara una persona que no es ecuatoriana como Yasmín, en describir lo irracional que fue esa política. Tuve un debate con don Pavel Muñoz en la Universidad Politécnica del Litoral, que se puede ver en YouTube, el año 2015, y mencioné que se le venía una gran crisis a la economía ecuatoriana y que ya en ese momento era necesario ir a los organismos internacionales porque era evidente el gran desequilibrio de la economía ecuatoriana, que había duplicado su gasto público en relación a aquí. Pavel, ya le doy a usted la palabra en la ciudad de Buenos Aires. Quiero preguntarle a Germán aquí su opinión. Sí, definitivamente ya empezamos a ver que este debate también tiene como unos elementos de carácter político y es muy difícil desprenderse como del asunto, del interés, de la intención política que gira en torno pues al escenario, ¿no? Hay una movilización que es objetiva, que es clara, que es evidente, que tiene una agenda, que no es solamente un acto de protesta como en ocasiones también quiere mostrarse, y se precariza también un poco como esa idea que la gente se moviliza sin ningún tipo de intención. Hay detrás también una agenda importante que valdría la pena, pues en este momento como de sensatez también sentarse a pensar cuál es la agenda propuesta un poco por la comunidad de base indígena frente a estas propuestas económicas definidas desde el establecimiento. Sí, por ejemplo, el partido FARC en Colombia ha dado el apoyo total a estas manifestaciones en Ecuador, y también el CONAIE, a través de la red social Twitter, ha denunciado que algunas de las manifestaciones efectivamente están infiltradas. No ha dicho exactamente de qué tipo de personas estamos hablando, y también un grupo de personas, de ciudadanos venezolanos, fueron detenidos en el aeropuerto de la ciudad de Quito. Entonces hay ciertos indicios. Ahora sí le doy la palabra a Pavel en la ciudad de Buenos Aires. Adelante. De manera muy breve, Santiago, quisiera decir tres cosas. Respecto a las movilizaciones, fíjese que el propio movimiento indígena encontró infiltrados militares en sus manifestaciones y los han denunciado. No solamente hemos recibido, digamos, del partido de las FARC, hemos recibido del PT, hemos recibido de Alfonso Pérez de Esquivel, pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que empezamos a tener pronunciamientos de organismos de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional, como la CIDH, reclamando y señalando su preocupación por una violencia nunca antes vista. Ojalá en esto podamos coincidir con Alberto, pero 44 años de vida que tengo nunca he visto esto. Elemento número uno. Elemento número dos. Sabemos que estoy en discrepancia con Alberto, pero voy a darle el beneficio de la duda. Asumamos que tiene razón. Hasta en los libros de texto se recomienda que cuando un presidente llega con un tipo de popularidad, con un tipo de legitimidad, en los 3 primeros meses tiene que tomar medidas. Este presidente dijo que iba a hacer renegociación y reperfilación de la deuda, que iba a hacer algunos ajustes. Todo de acuerdo. ¿Por qué no lo hizo en esos 3 primeros meses? ¿Por qué se dedicó a desinstitucionalizar el país bajo el membrete de la descorreización? Y finalmente, a Yasmín. Primero le voy a recomendar, Yasmín, si pudiera leer, por favor, la Constitución del Ecuador. No nosotros de a gratis tenemos que garantizar derechos como la salud y la educación. Es un mandato constitucional. No tiene que ver ni con populismo ni con paternalismo. Es lo que el texto constitucional nos exige. Pero cierro con esto, comentándole a Yasmín esto. Tenemos, Yasmín, nosotros 1.600.000 extremos pobres en el Ecuador, que viven con $1.50 diarios. Cuando usted solamente a ellos le sube 10 centavos del pasaje, pasan de destinar 30% de su ingreso diario a transporte a destinar 44% del ingreso diario a transporte. Esto precariza aún más las condiciones de los más pobres, Yasmín. Eso no le estoy hablando de fletes ni de mucho transporte. Le estoy diciendo a alguien que toma un bus,
tiene que pagar, antes pagaba 25 centavos, ahora tendrá que pagar 35, y en su ingreso de $1,50 diarios. Esa es la realidad de nuestros países latinoamericanos. Lastimosamente, esa afectación llega a significarle casi el 44% de su ingreso diario. Si es que no nos hubieran, solo cierro con esto, perdón, no nos hubieran invitado ninguno de los cuatro, si la gente en este momento estaría aplaudiendo el paquetazo que se ha planteado. Nos han invitado porque en el Ecuador hay una profunda crisis. Yasmín, adelante. Es que ese es el rápidamente para hablar de otros temas. Que ese es precisamente el problema que tienen personas con, no sé, progresistas, digamos, llamémoslo, de pensar que el gobierno, los estados son una fuente ilimitada de ingresos que tienen que sacar para todo los rubros, y no importa cómo, sino que lo tiene que hacer, y sin tomar medidas estructurales como esta, lo tiene que hacer. Cuando es claro que tiene que financiar salud, transporte, todos los rubros, pero financiando casi el 50%, destinando lo que produce el Ecuador para subsidios de la gasolina, pues se va a desfinanciar el resto. Entonces aquí lo que dice el señor es que tiene que seguir subsidiando la gasolina, y adicionalmente a eso tiene que cubrir todo lo demás. ¿Cómo? A ellos no les interesa cómo. Se tiene que hacer. Eso es irresponsable. Esa es la dictadura de la utopía que tienen los de la izquierda. Alberto, en la ciudad de Guayaquil, le cambió un poco el tema. ¿Qué tanto respaldo tiene el presidente Lenín Moreno en este momento a nivel político de cara a esta crisis? Obviamente es un respaldo bajo. ¿Por qué no actuó rápido en la economía? Yo creo y coincido de que actuó tardíamente, pero al mismo tiempo recibió una telaraña política dejada por el gobierno anterior que impedía que él gobernara. Con el fiscal anterior, el contralor que está fugado, toda una estructura corrupta que era necesario desarmar. Pero yo creo que ese plebiscito necesario tardó, y que luego de que él obtuvo un gran apoyo en el plebiscito, debió haber sido más rápido en las medidas económicas. Eso es cierto, y estamos pagando la factura. Ahora, yo sí quisiera que Pavel me diga: el subsidio a los combustibles debe continuar en el Ecuador porque beneficia a los pobres, que no es correcto que se lo haya eliminado, porque si eso es así, deberíamos regalarlo. No deberíamos siquiera cobrar $1 por galón, $2, $3, no, regalarlo. Ahora, que hay razones para que se pueda pensar en un subsidio directo al transporte focalizado, sí, pero no pensar, como decía Yasmín, en un subsidio general. Sí. Germán, por este lado, una reflexión general de este apoyo que puede tener el presidente en este momento y de lo que han dicho los invitados. Sí, creo que igual no es solamente un tema ecuatoriano. Si hacemos un poco una mirada un poco más regional, entendemos que pues finalmente sí se está poniendo sobre la mesa pues una crisis social, y que es evidente, ¿no? No solamente en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, pues están también ya emergiendo unas luchas y también como unas resistencias en función también pues de un modelo. Aquí hay prácticamente como que discutirle al modelo establecido desde unos años hacia acá, que es regional, pues finalmente cuáles son los impactos que ha tenido para con la población, sobre todo para con la población más pobre de América Latina. Yo creería que el movimiento en este momento tiene una responsabilidad política muy importante en función también de proponer, en función de crear y en función también como de hacer de esta coyuntura pues una coyuntura de posibilidades, porque pues finalmente también aquí hay una lectura política y que pues es entendible, sí. No necesariamente pues uno tiene que compartirla, pero hace parte del debate en función de quiénes son los responsables de la crisis económica en América Latina. Pavel, en el futuro, usted viendo cómo están las perspectivas en Ecuador, ¿caerá el presidente Moreno? Permítame solamente recoger dos cosas que quedaron en el debate. La una, la que señala Germán, y déjeme hacerle una confesión personal. ¿Por qué estoy yo en Argentina? Estoy porque aquí hago mi doctorado, y esto me ha permitido venir al menos los 3 o 4 últimos años por unos cortos meses, digamos, cada año. Desde que vengo acá, cada vez hay más gente que duerme en la calle. Y no estoy hablando, digamos, de simplemente indigencia. Hay familias enteras que logran conectar una nevera para vivir en la calle. ¿Desde cuándo esto pasó?
desde que se empezaron a aplicar en este país medidas como la que está, por ejemplo, auspiciando Yasmín. ¿Qué está pasando en términos políticos aquí mismo? No están queriendo revalidar ese esquema que seguramente, digamos, sería el racional, el adecuado, que es el que ha manejado el presidente Macri. Están, y las encuestas lo están diciendo, que quieren volver a ese nefasto populismo, a ese nefasto paternalismo, porque eso a la gente le aliviaba sus condiciones de vida. Ya sobre lo que usted me pregunta, es muy delicado lo que puede pasar, Santiago. Recordemos que el Ecuador tiene una historia donde entre 1996 y 2006 ningún presidente terminó su mandato. Según como usted lo cuente, llegamos a tener hasta 9 presidentes en 10 años. El Ecuador no es un país en estos casos que tenga posiciones intermedias. Yo creo que aquí o van a lograr solucionar la crisis. Mi pregunta es que si lo logran hacer, ¿cómo van a gobernar al día después? Porque terminan con la legitimidad en el piso. O la otra, Santiago, que eso nos llevaría al terreno más político, es hay que estudiar la Constitución. Cuando había este problema de que ningún presidente terminaba su mandato, la Constitución puso una herramienta en la que se pueda cesar al presidente o se pueda cesar a la Asamblea, sí, y en cualquiera de los dos casos se convoque nuevamente elecciones. Me parece que es lo más cercano que debería hacerse. Me quedan 2 minutos de programa. Quiero que lleguemos a sacar las conclusiones. Yasmín, 20 segundos. ¿Qué va a seguir para Ecuador de aquí en adelante con esta crisis? Bueno, no se puede pensar que todas las manifestaciones sociales tienen necesariamente legitimidad y lo que demandan sea realmente necesario, porque un país tiene que tomar decisiones basado en la mayoría, no en una minoría. Adicionalmente a eso, como decía Max Weber, el uso específico de la violencia es del Estado para mantener el orden, las instituciones, sí, junto con Bobbio, que es necesario para mantener la paz. Entonces, es el uso legítimo de la violencia y como se ha visto, las manifestaciones obviamente tienen violencia, sí, pero es necesario para mantenimiento de la paz. Gracias, Yasmín. Alberto, rápido, en 15 segundos, ¿qué sigue para Ecuador? Tengo un profundo dolor por mi país. Lo único que sigue y debe seguir es el mantenimiento de la democracia y de las instituciones. No puede haber otra opción. Me quedan 10 segundos. Adelante. Definitivamente el protagonismo que están teniendo los movimientos sociales populares, indígenas y campesinos, y por otro lado definitivamente pues cuestionar y demandar el uso indebido de la fuerza que finalmente también está pasando en las calles que lo de han Quito y criticado a nivel internacional. Y Pavel, su conclusión. A la gente que nos ve, millón de gente que nos ve, por favor, siga las redes sociales, conéctese con el hashtag SOS Ecuador y hágase una idea de lo que está pasando. Cerca de 800 presos, tenemos al menos confirmados 2 muertos, hay algunos más reclamos de organismos de derechos humanos. Coincido, sí, con Alberto, que la salida sea institucional, que la salida sea constitucional, y eso es lo que prevé nuestra Constitución, adelanto de elecciones. Muchas gracias a mis invitados por haber estado con nosotros aquí en France 24. Ustedes sigan con nuestra programación. Feliz noche.